En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Llegamos al primer domingo de la Cuaresma después de haber celebrado el miércoles la imposición de la ceniza con esa doble fórmula, polvo eres y en polvo te convertirás, o la más común quizás, conviértete y cree en el Evangelio. Iniciamos este itinerario hacia la luz pascual, hacia las bodas del Cordero, hacia la resurrección, donde en cada domingo tendremos la oportunidad de encontrarnos con los evangelios que constituían el itinerario catequético de los que se preparaban para recibir el bautismo. Comenzando por lo que son las tentaciones de Jesús en el desierto, cada año siguiendo el evangelio sinóptico que nos toca en este curso, en este ciclo litúrgico, siguiendo las tentaciones de San Mateo. Vamos a comentarlo de manera un poco extensa y sobre todo buscando nuestra propia vida también, porque en Cristo se da el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, pero también la vida de Cristo es figura para nosotros, es tipo de lo que nosotros tenemos que llegar a ser y tenemos que imitar. Escuchamos. Del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Lo primero que tenemos que especificar, lo primero de lo que tenemos que hablar, es del espacio y del tiempo que aparecen en el Evangelio. El lugar es el desierto y el tiempo, el arco de tiempo, son 40 días. El lugar, da igual el desierto que sea, lo importante es lo que significa el desierto, porque ya Israel ha estado 40 años en el desierto, como Jesús estará 40 días en el mismo sitio. 40 días fueron los que tuvo que esperar Elías para encontrarse con Dios en el monte Horeb. Pero el desierto es ante todo el lugar de la intimidad con Dios, porque a veces lo representamos como si fuera el lugar de la mortalidad, donde no hay refugio posible. Y esto es verdad en parte. En el desierto no hay refugio y por tanto es el lugar donde uno se encuentra consigo mismo y se encuentra con Dios. Además, el desierto aparece en el libro del Apocalipsis. Ayer me tocaba dar un retiro de Cuaresma que intentaré subir también al canal, donde explicaba esto.
desierto aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis, en la batalla que tiene el dragón con la mujer, la persecución que hace el dragón de la mujer. Si leemos el capítulo 12 del Apocalipsis, se nos dice que ese dragón es la serpiente antigua, es la serpiente primordial. Claro, hay una diferencia esencial entre una serpiente y un dragón, y es el tamaño. Esa serpiente que al principio del Apocalipsis, que al principio de la Sagrada Escritura, era más o menos pequeña, ha engordado al final de los tiempos, convirtiéndose en un dragón que persigue a la mujer. Normalmente se ha identificado a esta mujer, si tenéis la Biblia delante lo podéis buscar, con la Virgen María. La mujer es la Virgen María. Pero en los Santos Padres la interpretación más común no es la de la Virgen María, sino la de la Iglesia. Detrás de esta mujer estaría la Iglesia como esposa de Cristo. Se dice que la mujer tuvo que irse al desierto donde está su trono, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada allí. El desierto es el lugar propio de la mujer, el desierto es el lugar propio de la Iglesia, el retiro es el lugar propio de cada uno de los cristianos, porque en el desierto encontramos nuestro ser, en el desierto encontramos que la razón de nuestra vida es Jesucristo, que la razón de nuestra vida es la amistad con Él. Además, en el desierto uno tiene que despojarse de todas las cosas que son secundarias y accesorias. En un desierto, cuanto más cargado esté uno, peor. ¿Por qué? Porque le van a pesar las cosas, porque se va a cansar más y no va a ser capaz de llegar al final del itinerario, al final del camino. Por tanto, el desierto es el lugar propio de la mujer, es el lugar propio de la Iglesia. Pero además, durante este tiempo, 40 días, que simbolizan los 40 días de Elías, los 40 años de Moisés del pueblo por el desierto. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y el pueblo de Israel? Una diferencia esencial, que mientras que Israel cae en el desierto, continuamente bajo la tentación de la murmuración y luego finalmente bajo la tentación de los ídolos, del Baal, aquel que construyen de oro, Jesús se mantiene fiel en el desierto, indicando que ya se ha vencido al dragón, que ya se ha vencido a la serpiente antigua y que nosotros podemos estar asociados a esa misma victoria. Esto es muy importante porque Jesús recapitula toda la historia de la salvación previa. Decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo y es desconocer los planes de salvación que se han recapitulado en él. Se nos indica que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, es decir, es el Espíritu Santo el que guía a Jesús. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y llega la primera tentación. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santo Tomás de Aquino tiene un escrito bastante curioso, donde dice que el demonio al principio no sabía que Jesús era el Mesías, no tenía clara la identidad de la persona que estaba en el desierto, y por eso dice: si eres hijo de Dios, establece esa condición. Di que estas piedras se conviertan en panes. Cuando estuve en Tierra Santa, en la cima del monte a cuya bajada está Jericó, se encuentra un monasterio greco-ortodoxo que conmemora dos tentaciones de Jesús, la primera y la tercera, la tentación del pan y la tentación de las naciones, del éxito, que luego lo veremos. La primera tentación, hay una piedra en ese monasterio que conmemora precisamente la tentación primera. ¿Cuál es esa tentación? La de la seguridad material. Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en panes. También fue la tentación que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, cuando después de un tiempo le pidieron a Moisés el alimento que necesitaban para seguir caminando. Moisés acude a Dios, intercede ante Yahvé, y Yahvé suscita el maná, que es ese pan bajado del cielo. Es muy bonito pensar que Jesucristo es el verdadero maná, porque es el verbo encarnado bajado del cielo. Pero vemos cómo Jesús
ante esta tentación, ¿cómo responde? Responde con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una frase que pertenecía al libro del Deuteronomio, repetido en el libro de la sabiduría, y que sirve para responder al demonio. ¿Cuál es el mejor antídoto contra las tentaciones del maligno? La escucha de la palabra. De la importancia, por ejemplo, de un método que se ha difundido mucho hoy en día, que es la lección divina o escrute de la palabra, el poder rezar con la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de ella. Decía Benedicto XVI sobre esta primera tentación, que es la tentación de todo hombre que le exige a Dios por qué no han cambiado las cosas desde su encarnación. Porque, ¿qué es lo que ha traído Dios de nuevo al mundo? Porque sigue habiendo hambre, siguen existiendo injusticias, hay guerras, no ha cambiado tanto la sociedad quizás en 2000 años después de la encarnación del Verbo. Porque lo que nos ha traído el Señor no es pan y circo, no es entretenimiento. Lo que Jesucristo nos ha traído es al mismo Dios a la vida del hombre. Cuando se habían dinamitado esos puentes que unían al hombre con Dios a causa del pecado original, Jesucristo lo que ha hecho ha sido volver a unir el destino del hombre con la providencia de Dios. La segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, a Jerusalén, y lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. El demonio ha comprendido que este es el Hijo de Dios después de la primera tentación. Entonces le cita la Escritura. Utiliza el mismo arma que Jesús ha utilizado antes. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio cita el Salmo 91, los versículos más o menos los que están a la mitad, y Jesús cita el libro del Deuteronomio, que es más antiguo. Sabéis que para un judío, para un israelita, lo antiguo es siempre lo mejor, lo antiguo es signo de verdad, mientras que para nosotros, dentro de una mentalidad cientificista y tecnocrática, lo más nuevo es lo verdadero. Para el israelita, ¿no? Lo antiguo es lo verdadero. Entonces Jesucristo utiliza el argumento judío, el argumento israelita. Es verdad que dice eso la Escritura, pero ante la Escritura ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Posteriormente sí, el Salmo dirá, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Pero es más importante la sentencia, no tentarás al Señor tu Dios. Y llegamos a la tercera tentación. De nuevo, lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Y os decía antes lo del monte bajo cuyas lomas está la ciudad de Jericó, y donde se conmemora la primera y la tercera tentación. Vamos a ver por qué. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Fijaos, es la misma tentación que tuvieron los israelitas, la tentación de los ídolos, de hacer un Dios a nuestra medida. Es constantemente lo que buscamos, hacer un Dios que no nos incomode, que no nos haga salir de nosotros mismos. Os decía lo de Jericó, la importancia del lugar, de la situación. ¿Por qué? Porque cuando uno viene del desierto, llega al final de la montaña y puede ver lo que es la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es un auténtico vergel. Da gusto ver esa ciudad porque uno nada más que ve plantas, ve vegetación, ve frutos, porque todos los frutos, vegetales, hortalizas que se comen en Jerusalén provienen de la ciudad de Jericó. Pero uno sale de la ciudad de Jericó y vuelve a estar en el desierto. Yo me imagino que la tentación, esto ya quizás es más suposición que realidad, la tentación, la tercera, tuvo lugar precisamente ahí arriba y lo que le mostraría el demonio sería en parte la ciudad de Jericó, más todo lo que vemos aquí de todos los reinos del mundo con su gloria. Claro, cuando uno viene del desierto, ve ese vergel y luego ve el desierto, claro, te lanzas a lo que haya, te lanzas a ese jardín que uno ve. Sin embargo, Jesucristo vuelve a contestar desde la Sagrada Escritura, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Finalmente, el diablo lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Los ángeles se acercan a servirle
no durante las tentaciones, no durante los 40 días en el desierto, sino que se acercan a servirle cuando ya han acabado las 3 tentaciones. Lo cual no quiere decir que el Señor no fuera tentado, por ejemplo, también en Getsemaní, que así la tradición lo recoge. A mí me gusta comparar este versículo con otro que aparece en el final de San Marcos y también en San Lucas, que dice que el demonio se alejó de él hasta otra ocasión propicia. En el relato de la Anunciación termina igual que el final de las tentaciones de San Mateo, casi igual. Se nos dice que el ángel dejó a la Virgen y ya está. ¿Por qué me parece importante ese versículo final, que puede quedar como algo muy secundario? Porque los ángeles dejan a la Virgen y la Virgen en principio no tuvo más revelaciones de ángeles que nosotros sepamos y tuvo que fiarse de la palabra que Dios le había dicho. Sin embargo, del demonio se nos dice, y se retiró, se alejó de él hasta otra ocasión propicia. Es decir, que en la vida de Jesús no es que fuera una habitual la presencia de los ángeles, simplemente se relata en este momento en San Mateo y en San Lucas en el momento de Getsemaní, del huerto de los olivos, pero siempre que Cristo ha vencido a la tentación para consolar su corazón. De ahí la importancia de sentirnos a veces como ángeles y vernos como ese ángel que está consolando al Señor en las tentaciones del desierto, con la ofrenda de nuestro amor, aunque sea un amor pobre, y también, como no, como ese ángel que está consolando al Señor, consolando su corazón en el huerto de los olivos en Getsemaní. ¿Qué me parece también importante? Lo que os decía antes, que donde el pueblo de Israel quedó derrotado, Cristo ha vencido y Cristo nos quiere asociar a su victoria sobre las tentaciones y su victoria sobre el pecado. Fijaos que en el Padre Nuestro nosotros decimos al final: no nos dejes caer en la tentación, pero no le pedimos al Padre: quítanos las tentaciones de nuestro camino, porque las tentaciones nos hacen madurar en el amor y purificar nuestras intenciones. De ahí que las tentaciones sean una parte importante de la vida cristiana. Las tentaciones, por supuesto, ya sabemos que no son pecado, sí que vienen del pecado y conducen al pecado, pero que uno sea tentado no significa que esté pecando en ese instante. Cuando uno accede a la tentación, accede a dialogar con ella, es cuando precisamente uno llega a cometer el pecado. No en el mismo diálogo, pero el diálogo siempre conduce al pecado. Por eso tenemos que aprender del Señor cómo contestar a las tentaciones, desde la oración, desde la palabra de Dios. No dialogar con la tentación, sino responder a nuestro propio corazón desde lo que el Señor ya nos ha dicho. Vemos cómo Jesús enseguida cita el Deuteronomio por 3 ocasiones: a la tentación del pan, a la tentación de tirarse desde el pináculo del templo y a la tentación de la idolatría: si te postras, me adoras, te daré todo esto. De ahí la necesidad que tenemos de estar en comunión con Cristo, porque había una imagen muy curiosa en la que decía uno: es que me ahogo, no soy capaz de resistir. Y claro, ponía otra imagen debajo en las redes sociales que ponía: no rezo, no recibo los sacramentos, no leo lectura espiritual, no rezo el rosario, o no tengo devoción a la Virgen. Claro, cuando no cuidamos nuestra vida espiritual, no podemos querer tener siempre la victoria sobre el pecado, porque es cuidando todos los medios de salvación ordinarios y caemos en pecados, cuanto más cuando no cuidamos nuestro corazón, cuando no cuidamos nuestra vida espiritual. Por tanto, que vivamos este domingo asociados al corazón de Cristo en las tentaciones y, como decimos tantas veces, el conocimiento interno de su corazón para más amarle y más seguirle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Feliz domingo.